En el centro de mares infinitos se extiende un mundo fragmentado, el archipiélago de Terramar. Cientos de islas forman un universo de pueblos diversos, lenguas antiguas y secretos olvidados. En este mundo, la magia no es ilusión ni truco. La magia está en los nombres, pues cada cosa que existe, el mar, el viento, las piedras, incluso las bestias, tienen un verdadero nombre en la lengua antigua. Y aquel que conoce un nombre verdadero puede invocar, dominar o transformar aquello que nombra. Por eso, los magos son respetados y temidos. Son guardianes del equilibrio, portadores de un poder que puede salvar o destruir, y entre ellos, uno de los más grandes será Het, nacido con el nombre de Gavilán. En la isla de Gond, donde las montañas se alzan sobre el mar tempestuoso, nació un niño en una pequeña aldea. Su padre era un herrero y su madre, silenciosa y distante, apenas se fijaban en él, pero aquel niño tenía un destino marcado. Lo llamaban Gavilán y desde temprano mostró un talento extraño. Su tía notó que podía aprender conjuros con facilidad y le enseñó encantamientos menores, llamar animales, mover pequeñas cosas o invocar luces. Un día, cuando apenas tenía 12 años, los Valos del Norte atacaron la aldea. Y los hombres, mujeres y niños huían. Sin embargo, Gavilán, sin pensarlo, pronunció palabras antiguas que apenas había escuchado, y el valle entero se llenó de niebla. Los invasores se confundieron, cayeron en el desorden y fueron rechazados. El niño había salvado a su pueblo, y su nombre comenzó a correr por todo Gand. Así llegó a los oídos de un sabio, Ogión, uno de los magos más poderosos de toda Terramar. Ogión buscó al muchacho, y vio en él un fuego peligroso. Por ello, decidió tomarlo como aprendiz, y fue Ogión quien le dio su verdadero nombre, Het. Con el nombre vino también un nuevo camino. Het dejó atrás su infancia como Gavilán y comenzó a recorrer el sendero de la magia. Pero el método de Ogión era desconcertante. No le enseñaba ni conjuros, ni libros, ni siquiera espectáculos. Enseñaba a mirar los árboles, a escuchar el viento o a guardar silencio. Het se desesperaba. Quería aprender hechizos, dominar los elementos y volverse grande y fuerte. Y la paciencia de Ogión no era la suya. Un día, tentado por una joven altiva, intentó provocar el espíritu de una muerta. El hechizo abrió una grieta en el mundo y de ella surgió una sombra oscura, informe y hambrienta. Ogión intervino y la contuvo, pero comprendió que su aprendiz no estaba listo para su camino. Así, Ogión envió a Het al único lugar donde podrían templar su fuego, la escuela de magia de Roque. Roque era la joya de Terramar, una isla protegida por conjuros, donde el saber mágico se custodiaba con celo. Para Het, Roque fue un despertar, y aprendía con una velocidad asombrosa en la gran escuela. Allí, sus maestros lo alababan y lo temían a la vez. En aquel joven latía un poder inmenso. En la gran escuela, Het hizo un gran amigo, Stariol, pero también tuvo una gran enemistad con Jasper. Con él, un día, la tensión llegó a un punto fatal. En un duelo de vanidad, Het aceptó el reto de demostrar su poder invocando a los muertos. Lo que ocurrió esa noche cambió su destino para siempre. El aire se desgarró y de la oscuridad surgió la sombra, un ente sin rostro, sin nombre, nacido del orgullo y de la imprudencia. Atacó a Het y lo hirió en el rostro y casi le arrancó la vida. Los maestros apenas lograron salvarlo. Desde entonces, Het llevaría una enorme cicatriz en la cara que jamás se le borraría, y algo peor, sabía que había liberado a una criatura que lo perseguiría hasta el final de sus días. A pesar de la herida, Het completó sus estudios. Los maestros lo despidieron con un báculo nuevo y con una advertencia: la sombra lo seguía, si no la enfrentaba, lo acabaría por consumir. Durante un tiempo, recorrió el archipiélago ofreciendo sus servicios como mago. Curaba enfermedades, protegía aldeas o enseñaba a los pescadores a invocar el buen viento. En una de esas travesías llegó a la isla de Pendor, donde un dragón y su prole atormentaban al pueblo. El combate fue feroz. El dragón escupía fuego y Het utilizaba su báculo. Pero el verdadero poder del joven no estaba en la fuerza, sino en el conocimiento. Pronunció el nombre verdadero del dragón y con ello lo doblegó. La gente lo celebró como un héroe, pero Het sabía que aquello no borraba la verdad. La sombra seguía ahí, acechando en la oscuridad. La presencia de la sombra se hizo cada vez más fuerte. A veces la veía en sueños y otras en figuras que lo acechaban desde lejos. Comprendió que huir era inútil, jamás podría escapar de ella, tendría que cazarla. Fue entonces cuando su amigo Stariol decidió acompañarlo. Ambos zarparon hacia los confines del mundo, más allá de las rutas conocidas, hacia mares donde ningún mapa servía. Atravesaron tormentas, visitaron islas olvidadas y vieron pueblos que apenas sobrevivían. Siempre, en el horizonte o en los pliegues de la noche, la sombra estaba allí. Al final, tras cruzar los límites del mundo, llegaron al mar sin islas. Un mundo oscuro, silencioso, donde el aire parecía muerto. Allí, Het comprendió que la sombra los esperaba en algún lugar más allá, el reino de los muertos. Cruzó el umbral con Stariol a su lado y entró en un mundo desolado, un espacio de ceniza, de silencio, donde las almas de los difuntos vagaban sin nombre. En medio de esa nada, la sombra apareció. Era informe, oscura y terrible, y se abalanzó sobre Het. Het, en lugar de huir, pronunció el único nombre que podía liberarle, el suyo propio, Het. La sombra era él mismo, su ambición, su orgullo, su oscuridad. Al nombrarla, la aceptó,
y así la sombra se fundió con él y dejó de perseguirlo. Head volvió junto a Starriol. Ya no era el muchacho impetuoso que había seguido de Gond, ni siquiera el aprendiz arrogante que había retado a la muerte en Roque. Era un hombre completo, un mago verdadero. Su cicatriz permanecía, pero ya no era una marca de derrota, sino un recordatorio del precio del poder. Y comprendió la lección que Eugene había tratado de enseñarle desde el principio. El poder no es dominio, el poder es equilibrio. Con esto, terminó el primer viaje de Head, el que era llamado Gavilán, el niño que liberó una sombra y casi destruyó su propia alma. Se convirtió en el hombre que supo vencerla con sabiduría y valor, pero su historia no acababa ahí, porque en el archipiélago de Terramar, en las islas donde la luz y la oscuridad luchan sin tregua, nuevos destinos lo esperaban, y la próxima historia ya no sería solo suya, sino también de una muchacha llamada Tenar, que estaba destinada a vivir entre las sombras de un templo olvidado. En el siguiente vídeo, veremos el segundo libro de las historias de Terramar, Las tumbas de Atuán. No olvides suscribirte si no quieres perdértelo.